Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Siguiendo con el tema de elaboración de formas farmacéuticas del curso. Esta vez tenemos el tema de sistemas dispersos heterogéneos, emulsiones. ¿No? Eh, Hay que hacer una pequeña introducción. Ojo, este tema es muy diferente porque en la anterior clase habíamos visto de los sistemas dispersos homogéneos, en la cual no hay, sí se pueden mezclar, ¿ya? Eh, pero tenían ese problema de los sistemas homogéneos en la cual no se disuelve muy bien en agua, ¿no? En el caso de la hidrosolubilidad, ¿no? En el caso de estos sistemas heterogéneos, eh, el detalle o el problema o la dificultad que tiene es que son muy inestables. O sea, sí podemos tener alternativas para eh, mezclar y tener una buena solubilidad, ¿ya? Pero la diferencia es de que estas no son estables por muchos factores, ¿ya? Ojo, en el caso de ese tema de emulsiones, no es el único que es dentro del tema de sistemas dispersos heterogéneos. También vamos a encontrar las suspensiones y los geles, que son otra tecnología de fabricación, pero están dentro de elaboración de formas farmacéuticas. Como estamos haciendo los primeros temas de sistemas dispersos, ya hemos visto el sistema, ¿no?, homogéneo, que es las soluciones y las soluciones, que el principal problema, una vez más les recalco, que es, ¿no?, la solubilidad, ¿ya?, en agua. Pero en este caso, ¿no?, este sistema disperso heterogéneo, emulsiones, ¿ya?, o sea, suspensiones, o sea, en geles, el principal problema es que es inestable, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En el caso de las suspensiones que vamos, disculpe, eh, las emulsiones que vamos a ver el sistema, a veces las dos fases se separan, ¿sí? En caso de las suspensiones, sedimenta, ¿ya? Pero vamos a hacer una introducción y nos vamos a enfocar en las emulsiones, ¿ya? Entonces, haciendo una introducción, las emulsiones son aquellas en las que una sustancia, sea fase dispersa o también llamada fase interna, se encuentran divididas, ¿no?, o dispersas en un seno de otra segunda, que es la fase dispersante o la fase externa. Un claro ejemplo les puedo decir de que si ustedes tienen un vaso de agua y ustedes le agregan gotitas, ¿ya?, de aceite, entonces la fase dispersante es el agua y la fase dispersa es, ¿no?, esas gotitas. Pero ojo, la emulsión no significa que van a estar en ese estado. La emulsión significa que las vamos a convertir en pequeñas gotitas para que puedan diluirse y puedan estar bien distribuidas. Pero con una agitación, estas regresan a estar a un estado de mezcla homogénea, no homogénea, sino eh, en una mezcla equitativa, ¿ya? Porque a veces si nosotros le estamos poniendo en forma estática por la gravedad, estas tienden a precipitarse. Como les dije, es muy inestable, ¿no?, estas formas farmacéuticas. Por eso son un poco caritas también, porque darle mayor tipo de emulgentes, ¿sí?, hace que, ¿no?, se gaste más. Eh, Siguiendo con la introducción, dice que, por ejemplo, nos dice, suponemos, ¿no?, dos compuestos A y B. La A es insoluble y que en la B, ¿no? No podemos disolver los dos, como les dije, ¿no? La A es el aceite y la B es el agua. Entonces no podemos disolverlos, ¿no? Y para poder administrarlo, podemos dividirlos, ¿no?, en finas partículas o en gotas dentro de la sustancia. O sea, vamos a agarrar pequeñas gotitas de aceite para poder diluir así, ¿no?, estar disueltas en esta fase, ¿no?, que es la dispersante, ¿no?, el agua, ¿no? Nos podemos encontrar con varios tipos, ¿no?, de sistemas heterogéneos en función, ¿no?, de la naturaleza de las fases. Por ejemplo, tenemos este cuadrito que vamos a ver su sistema disperso, a quién es la fase interna y quién es la fase externa, comparando con otros sistemas, ¿ya?, heterogéneos, no solamente con las emulsiones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las suspensiones,
como primera sistema disperso, la fase interna va a ser un sólido y la fase externa va a ser un líquido, ¿no? Ya vamos a centrarnos en la siguiente clase o en el otro tema después, lo que son suspensiones, ¿ya? Primero vamos a acabar lo que es emulsiones, ¿no? Precisamente lo que nos señala acá en la segunda fila tenemos las emulsiones. La fase interna va a ser líquida y la fase externa también va a ser líquida, ¿ya? Ahora, en la fase dispersa aerosol, como los inhaladores, ¿no? Esos spray. Recuerda que la fase interna puede ser un sólido o un líquido. Pero la fase externa va a ser un gas. ¿Ya? Recordar eso, no olvidar. Y como les dije, los principales ¿no? motivos por lo que son inestables estos sistemas heterogéneos, ¿yo? Es por la presencia, bueno, ¿no? de ciertas características que los vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? ¿No? Principales características de estos sistemas dispersos, ¿no? Es que se cortan o sedimentan, ¿ya? Y tenemos tres motivos, ¿ya? Tenemos el primero, el fenómeno interfacial, ¿ya? Este fenómeno interfacial está dividido en dos temas, vamos a ver más adelante, pero vamos a nombrar primero las características principales. Entonces, como primero, tenemos el fenómeno interfacial o fenómenos interfaciales. Luego tenemos propiedades cinéticas. Luego tenemos las propiedades eléctricas. Eso es muy importante, esta parte. Como les había dicho, en las fases de los fenómenos interfaciales tenemos dos tipos, ¿no? La tensión superficial, ¿ya? Y la tensión interfacial. ¿En qué se basa la tensión superficial? La tensión superficial es una interfaz que sucede entre un líquido y el vapor, ¿ya? Ojo, son las fuerzas en el que promedio después se anulan, ¿ya? Es como que se atraen y se pegan hacia la superficie. Están sujetas hacia la fuerza, ¿ya? Del interior, tanto de la parte lipofílica también, ¿ya? Y la otra parte hidrofílica, o sea, el agua y el aceite, ¿no? Como ejemplo. Como les digo, hay otros, disculpen, todos los líquidos tienden de manera así espontánea, rápida, a disminuir su superficie, ¿no? Hasta que su energía de superficie sea mínima, ¿ya? Una vez que su relación entre la superficie y el volumen sea baja, ¿ya? El sistema va a ser termodinámicamente estable, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, esta tensión superficial puede definirse como la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie del líquido por unidad de área, ¿no? Entonces, por lo tanto, cualquier intento que nosotros queramos aumentar la superficie va a requerir un aporte de trabajo. Y el trabajo para expandir un líquido es diferente para cada uno de ellos. Y recordar, un trabajo o energía son movimientos que tenemos que dar, ¿sí? Entonces, si nosotros damos movimientos en la preparación, le estamos dando, ¿no? una tensión superficial, ¿ya? Es la cantidad de energía necesaria para aumentar esa tensión superficial y puedan, ¿no? estar mezclados homogéneamente, ¿ya? Bueno, luego tenemos la tensión interfacial. La tensión interfacial es la energía libre que existe en la zona, ¿no? de contacto entre dos líquidos, ¿ya? Siempre va a estar formados en dos líquidos. Estas moléculas están sometidas a fuerzas distintas en las que, ¿no? Las fuerzas evitan, ¿no? que los dos líquidos emulsionen espontáneamente. O sea, no van a reaccionar rápido, van a demorar tal vez, ¿ya? Mezcla en su emulsión, ¿ya? Todos estos problemas de interfase, ¿ya? que tenemos en forma general se solucionan solamente adicionando tensioactivos, ¿ya? Y hay bastantes tipos de tensioactivos, ¿no? Entonces nosotros, esta característica
¿no? Del sistema de fenómenos interfaciales, le agregamos un tensioactivo y solucionamos este problema, ¿sí? Como les dije, después también vamos a ver esos tensioactivos, pero hay un montón, ¿no? Anfilíticas, neutras, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ver las propiedades cinéticas. ¿Ya? Desde acá va a depender del tamaño de la molécula, ¿no? Dice, la estabilidad depende de la velocidad de colisión de las partículas. A esto nosotros le llamamos movimiento browniano o la ley de difusión. O sea, donde va a pasar, ¿no? En zonas donde hay mayor concentración a menor concentración, como una difusión pasiva. Puede ser activa si nosotros lo sacudimos. Si nosotros, como ejemplo les puse, ¿no? Si nosotros agregamos agua, ¿no? Y hay gotitas de aceite y si nosotros lo sacudimos, las gotitas se van a dispersar, ¿no? En toditos, en microgotas, diferentes sitios, y van a estar, ¿no? Bien, ¿no? Como les digo, las zonas bien concentradas, no va a haber ni una zona de mayor ni de menor concentración, todas van a estar iguales, ¿no? Esa es una propiedad cinética, ¿ya? Que, ojo, eso se corrige solamente agitando, ¿sí? La emulsión, ¿ya? Ahora vamos a ver las propiedades eléctricas. Esas sí son importantes porque estas de acá, cuando están en estáticas, estos emulsiones, ahí es donde entra la acción, porque va a depender de estos polos eléctricos, ¿no? Positivos y negativos. Nosotros conocemos eso. Tenemos ahí los potenciales electrocinéticos, ¿ya? Y la teoría DLBO. La teoría de potencial electrocinéticos se basa, ¿no? A que las energías se forma una capa en la parte inferior, ¿ya? Una carga positiva, podríamos decir, y las cargas negativas que estén en el medio dispersante van a ser atraídas hacia abajo, como suspensiones, van a caer, van a ser y va a haber algunas zonas donde el líquido, ¿no? Se va a encontrar, ¿no? Zonas, tanto moléculas de carga positiva y moléculas de carga negativa. Por ejemplo, ahí tenemos ese gráfico. Ustedes ven la parte superficial, ¿no? Ahí tenemos la doble capa, ¿no? Pues la capa es positiva, ¿ya? Pero las cargas negativas están yendo, ¿no? Están suspendiendo, están siendo atraídas. Pero donde dice Bullick, quiere decir de que hay moléculas positivas y negativas que están dispersas en forma equitativa, ¿ya? Es lo que es, ¿no? El potencial electrocinético. La teoría de LBO, VBO, es la teoría, ¿no? Son iniciales de cada autor, son 4 personajes, en la cual va a tener se va a involucrar, ¿ya? En las fuerzas de atracción que tenemos, como por ejemplo las de Van der Waals, ¿ya? Como fuerzas de repulsión, fuerzas de doble capa eléctrica, que estamos hablando de esas, ¿no? Por lo tanto, van a ser atraídas, ¿ya? O sea, positivo, negativo, negativo, positivo, van a estar, ¿ya? Teniendo, ¿no? Esa relación siempre, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿ya? La otra teoría, pero como les digo, esta de acá, la reología de fluidos, es, ¿cómo decir? Que lo vamos a tocar casi en los últimos temas. Ah, no, disculpen. Estamos en el curso de elaboración de fórmulas farmacéuticas. No sé si se recordarán, en el manual de la unidad didáctica de técnicas de transformación de materias primas, como último tema habíamos visto la reología, ¿no? Habíamos estudiado la reología, ¿no? Que estudia las partículas. Entonces, dándole un recuerdo nada más, reología de fluidos, dice que la reología estudia, ¿no? La deformación y el flujo de un sistema cuando se le aplica una fuerza según el comportamiento reológico. Los fluidos pueden ser tanto newtonianos como no newtonianos. ¿Qué quiere decir eso, no? Para hacernos recordar,
¿Ya? En el caso de los newtonianos, se aplica la fuerza de viscosidad, en la cual permanece constante. ¿Ya? No necesitamos, ¿no? Entonces, agitar. Pues. Y en caso de los no newtonianos, la viscosidad cambia al aplicar una fuerza. ¿Ya? Por eso es de que, por ejemplo, les pongo, ¿no? Un fluido newtoniano sería una disolución. ¿Ya? Es como decir el agua y el azúcar. Lo mezclamos, y al final, por más que esté una hora, está mezclado el azúcar dentro del agua, ¿no? No necesitamos agitar cada rato, no precipita. Claro, habrá pequeñas partículas de azúcar que no diluyen, obviamente porque no se ha diluido, su nombre lo dice, ¿no? Porque ese es un problema de disoluciones, ¿no? De los sistemas homogéneos. Pero si lo diluimos bien, normal, porque el soluto va a ser bajísimo, ¿no? Y ahí ese es un ejemplo, ¿no? En el caso de los no newtonianos, podremos decir que nosotros le agregamos aceite a ese, ¿no? A un, por ejemplo, al agua, y tenemos que agitar. Una vez que agitamos fuerte, las gotitas van a estar bien dispersas. Pero lo dejamos en reposo, estas gotitas tienden a traerse y otra vez se forman dos capas. Una capa, ¿no? Hidrofílica que está en el agua, y la otra capa lipofílica en la parte superficial se va a formar, ¿no? Entonces hay que agitar. Los newtonianos tenemos que darle esa fuerza, ¿no? Para que no tenga una viscosidad constante, ¿ya? Esa es la diferencia, nada más, ¿ya? En el caso de la reología de fluidos, pero dentro del tema de las emulsiones, ¿ya? Ahora acá, nosotros cuando queremos elaborar una emulsión, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tipo de emulsión? ¿Cuáles son? Bueno, vamos a conocer tipos de emulsiones, pero hacerle entrar un concepto de las emulsiones. Ojo, recordar que la emulsión es un sistema disperso en un líquido en otro, con el que es inmiscible, o sea, no se puede mezclar, ¿ya? Por eso se le dice que una fase es dispersa y la otra fase es dispersante, una fase interna o una fase externa, ¿ya? Para que este sistema sea termodinámicamente estable, nos va, ¿no?, a hacer falta la presencia de ¿qué agente? Un tercer agente, que eran los emulsificantes. Es como decir, estos emulsificantes atrapa, ¿no?, al agua, atrapa la aceite, los une. No los mezcla, los une. ¿Sí? Un ejemplo de un emulsificante o un tensioactivo, por ejemplo, ustedes siempre lo han visto, ¿no?, en su vida cotidiana. Cuando van a lavar sus platos, ¿qué usan? Detergente, lavavajillas, ¿no? Ese es un tipo de, ¿no?, emulgente o emulsificante o un tensioactivo, ¿ya? Por eso es de que es importante estos tipos, ¿no?, de agentes, ¿ya? En una emulsión tenemos estas fases, como les dije, pero hay bastantes tipos, las vamos a clasificar, ¿ya? Eh, por ejemplo, para empezar, tipos de emulsiones. Tenemos primero la emulsión que corresponde. Ojo, la primera letra es la fase interna y la segunda letra es la fase externa, la fase dispersante, ¿ya? Entonces tenemos ahí aceite en agua, ¿ya? La fase interna es el aceite y la fase externa es el agua, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos el gráfico, tenemos el agua, todo color celeste, ¿no?, la fase dispersante, y tenemos las gotas de aceite, que es la fase dispersa, ¿ya? Por eso se dice aceite, agua. Luego tenemos el otro tipo de emulsión, que es lo contrario, ¿no? Agua en aceite, ¿ya? Este tipo de emulsión, agua en aceite, es diferente, ¿no? Todo lo contrario. Por ejemplo, vemos ahí, la fase dispersante es el aceite y la fase dispersa es el agua, ¿no? O sea, la fase interna es el agua y la fase externa es el aceite, ¿sí? Bueno, luego tenemos otro tipo, que es los no acuosos, ¿ya? O sea, no tiene nada que ver el agua, ¿ya? Es aceite mezclados dentro del aceite. Capaz se dan un poco lipofílicos y otros más lipofílicos, pero tienden a mezclarse, ¿sí? O sea, claro, en sus formas naturales no, pero se llegan, ¿ya?, con un tensioactivo. Capaz su grado de atracción sea menor, por eso se necesita la ayuda, ¿ya?, de un emulsificante, ¿ya?
Luego tenemos el otro famosísimo, los múltiples, que por ejemplo les puse agua en aceite en agua, o lo contrario, aceite en agua en aceite. ¿Sí? Esta tecnología es mucho mejor porque puedo atrapar bastantes principios activos. Hay un claro ejemplo ahí, ¿no? Como ustedes ven, la fase interna, disculpen, la fase externa, le vamos a poner el agua, que es la parte blanca, y la fase interna le vamos a poner esas moléculas de aceite de color naranjado. Pero dentro de esas moléculas, ¿no? Color naranjados, que es el aceite, hay pequeños, ¿no? Gotas. Ya, esas gotas son hidrófilas, o sea, pueden ser solubles en agua o no, pero los mantiene más estables, más dispersos, ¿ya? Es otra tecnología de fabricación. Es más cara, pero es mejor. Como les digo, se puede utilizar para aplicar bastantes principios activos. Después vamos a ver qué medicamentos podemos presentar. Y luego, como último, tenemos lo que siempre la tecnología ha fabricado hoy en día y le muestra más interés, los microemulsiones. Estas microemulsiones, ¿ya? Son hoy en día utilizados por la tecnología farmacéutica como la mejor, se podría decir, pero es costosa, ¿ya? Es costosa. Eh, Porque ahí se utiliza agua, se utiliza aceite y un surfactante, ¿sí? Ese surfactante va a ayudar a que esos tres se mezclen en pequeñas, ¿no? Gotas, podemos decir. Y hay de diferentes tipos. Hay circulares, hexagonales, rectangulares, diferentes formas, se puede decir. ¿Ya? Ya lo van a conocer tal vez ustedes cuando tengan ya sus prácticas o las que ya han hecho sus prácticas generalmente en son formas farmacéuticas líquidas. Vamos a ver este caso. ¿Ya? Eh, Ojo, acá hay que tener en cuenta, chicos, cuando se pregunten, ¿no? ¿Qué tipo de emulsión voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar qué tipo para la vía oral, vía parenteral, ¿no? Por eso al momento de preparar una emulsión hay que tener en cuenta la que vamos a elegir, ¿no? Esta fase, pero dependiendo de eso también qué tensioactivo. Digamos, recordar que hay tensioactivos que son dañinos, hay otros que son tóxicos, menos tóxicos, poco tóxicos, ¿no? Entonces dependiendo también de eso. Y a la hora de, como les digo, a elegir una emulsión dependiendo de la vía de administración, ya ahí va a cambiar la cosa, ¿no? Si nosotros lo queremos por vía de administración oral, se necesitan las emulsiones aceite en agua. ¿Por qué? Porque voy a mejorar ciertas características organolépticas, ¿no? Porque lo voy a administrar por vía oral. Recordar que las sustancias lipofílicas tienen un olor o sabor a rancio, te podríamos decir. A veces se oxidan y no son tan agradables. Por eso se necesita utilizar aceite en agua. Para que el agua amortigue, ¿no? Ese mal olor, mejora características organolépticas. Otro tipo, en el caso de la vía parenteral, también se utiliza aceite en agua, ¿ya? Pero ahí las gotas tienen que ser inferiores a 0,1 micros, ¿ya? Para evitar ese tema de agregados con posibles efectos secundarios que pueden, ¿no? Presentarse, ¿ya? Pero es un poco doloroso, tal vez un poco doloroso. No es que sea dolor, porque si las preparaciones parenterales si sería agua en aceite, ahí sí serían más dolorosos. Ahora, si yo quiero por vía tópica, hay dos tipos de condiciones que voy a utilizar, dependiendo. Uno, si yo quiero aceite en agua, ¿ya? Estas son más fáciles de limpiar, ¿no? En caso de cosmética. Y otras que son agua en aceite, son más resistentes al agua. Podríamos decir el tipo de piel, ¿sí? Las de que es agua en aceite, podemos utilizar para personas que son, ¿no? Piel graso, ¿sí? En caso de las emulsiones en aceite o agua, son fáciles de eliminar, pero podríamos utilizar personas, ¿no? De piel seca, ¿no? Porque la fase dispersante, o sea, la más grande, es agua. Puede rehidratar, puede tener otra función más, ¿ya? Ojo, las emulsiones de aceite en agua producen una sensación más refrescante, porque tiene mayor cantidad de agua.
pero se evaporan fácilmente dependiendo de la temperatura, ¿ya? Ahora, después podemos ver la selección de tipos de fases oleosas, ¿no? Dependiendo de su solubilidad del emulgente, dependiendo de la concentración del volumen interno, la consistencia de las emulsiones, dependiendo para su uso externo, ¿no? Bueno, no es tanto de interés que eso lo vamos a ver en preparados cosméticos, ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí es la clase, solamente algo introductorio, porque después vamos a ver a la siguiente clase el tema de desestabilidad de emulsiones y mecanismos de estabilización, ¿no? ¿Por qué se desestabiliza, ¿no? Una emulsión? También vamos a ver la preparación de una emulsión, ¿ya? Y los emulgentes, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos hasta la siguiente clase. Bye.